Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, Padre. Le suplicamos en este momento que su presencia santa venga a nuestras vidas, que su glorioso Espíritu, Señor, nos ilumine y nos lleve a comprender su evangelio, su gloriosa palabra. Padre, guíenos en esta exposición de este seminario bíblico de sana doctrina. Amén. Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan Navarro. Cuarto tema de los seminarios bíblicos de sana doctrina. Ese seminario bíblico de sana doctrina que he venido compartiendo, y vamos a iniciar con un breve resumen de los primeros 3 temas. Mi buen pastor Jesús Ministries les presenta este seminario bíblico de sana doctrina. Primer tema fue la definición bíblica de lo que la sana doctrina es. ¿Qué es sana doctrina? Respuesta: la doctrina pura que se enseñó en el primer siglo de la era cristiana, la enseñanza apostólica, profética y cristológica mencionada en Efesios 2:20, inciso A, la razón de ser de los oficios y dones en cuanto a la responsabilidad de edificar a los santos, pero no en cualquier doctrina, no en cualquier enseñanza, sino en la sana doctrina. Inciso B, la identidad bíblica de los oficios y de su legitimidad. No ostentarse con un oficio que ha cesado, mencionando al apóstol y al profeta. Debemos aceptar la identidad bíblica de quien dice la palabra de Dios que es un ministro y aceptar su razón de ser a la luz de lo que dice la Biblia. No vivas tu cristianismo persiguiendo tus sueños, buscando tus conquistas, ya que Dios quiere que te sometas a su soberanía, a sus caminos y a su verdad. Inciso C, la identidad y razón de ser de la Iglesia en cuanto a una comunidad de sana doctrina que acepta, cree, conoce, investiga bíblicamente, se somete y defiende la sana doctrina. Una iglesia local y ministerio, no importa cuán grande numéricamente pueda ser, si no está sometido a lo que la palabra de Dios enseña en cuanto al valor de la doctrina y a su lugar en la iglesia, nunca será iglesia de Dios, sino una secta cristiana más, debido a su rechazo a la verdad y al sometimiento del mismo a lo que debe ser como una comunidad de sana doctrina. Inciso D, como comunidad de gracia, toda congregación debe ser un bastión y una fortaleza, no de doctrinas de hombres, sino de la sana doctrina, y debe sostenerla en alto hasta la muerte, resistir ante el embate de los vientos de doctrinas heréticos de hoy, como lo son, número 1, la supuesta nueva reforma apostólica y profética, número 2, la abominable doctrina del G12, número 3, el postmodernismo y el relativismo de la falsa iglesia emergente, número 4, el ecumenismo de los infiltrados teólogos católicos, pastores reformados, neopentecostales, pentecostales, evangélicos, ministros, ministerios, salmistas, grupos musicales y cantantes sincretistas. Número 5, la secta mesiánica gentil y todo viento de doctrina que traiga Satanás. Como iglesia y como ministros debemos resistir en el nombre de Cristo. No debemos ser engañados ante esos ataques demoníacos. Cristo, nuestro Redentor, dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El hecho evidente de una iglesia y ministerio contaminado, con más comezón de oír las novelerías, los chistes de los bufones de púlpitos, las experiencias metafísicas de los falsos profetas, sus sueños, sus visiones, sus idas al cielo y al infierno y sus falsas profecías, de terremotos y destrucciones de naciones, toda la apostasía evidente en congregaciones locales y foráneas no nos debe arrastrar. Debemos resistir en la verdad, en la doctrina auténtica, pura, no contaminada. El llamado de Dios es a la santidad, evidentemente lo es también a la pureza doctrinar. Debemos ser como la iglesia de Éfeso al probar y comprobar a esos que se ostentan como apóstoles y profetas, desenmascararlos y denunciarlos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2,
del 1 al 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tema número 2, teología bíblica y sana doctrina. El conocimiento teológico no es igual a sana doctrina, ya que hay infinidad de teólogos y seminarios bíblicos que también están contaminados y tienen líneas teológicas de hombres, es decir, algunos son católicos, otros calvinistas, otros arminianos, otros mesiánicos gentiles, etc. Nuestra misión como iglesia y como ministerio es recuperar bíblicamente el evangelio puro, auténtico, desechando y despojándonos de toda heterodoxia, de toda doctrina herética, caminar como iglesia y ministerio, sometiéndonos a lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. El conocimiento teológico es bueno, es necesario, pero no definitivo. La confrontación soteriológica actual entre los calvinistas contra los arminianos nos enseñan que se defiende más al hombre, a líderes religiosos, a doctrinas de hombres y no a la sana doctrina. Cada quien defiende su verdad, cada quien pretende tenerla. Propongo, en lugar de pelear, debemos tener paciencia y esperar el momento en que estemos con el Señor, ya que no lo sabremos en vida, si es que la salvación se pierde o no, si es que elegimos a Dios o fue quien nos eligió a nosotros, si es que murió solo por unos cuantos, o si murió, como dice San Juan 3:16, por toda la humanidad. Todas esas preguntas siguen siendo conflicto divisor en el cristianismo intelectual, filosófico y sofisticado contemporáneo. Debemos en amor defender las doctrinas medulares del cristianismo, predicarle al mundo pecador que camina hacia la condenación, regresar a la sana doctrina y amar a Dios sometiéndonos a su palabra y edificar a la iglesia con amor. Existen doctrinas medulares que conocer, que creer, que enseñar a la iglesia y que predicarle al mundo. Sinceramente, ese conflicto de más de 500 años no creo que se le deba dar tanta importancia actualmente. Hay razones de mayor peso que nos deben ocupar como iglesias, como cristianos, como ministros y ministerios. Hay otras prioridades. El conocimiento teológico por sí mismo no necesariamente nos llevará a la sana doctrina. Aún existe un altísimo porcentaje del cristianismo y ministerio que no sabe la diferencia entre la apologética y la sana doctrina. Tema número 3, la interpretación bíblica. Base bíblica 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Palabra griega dokimo. Todo siervo de Dios ha de presentarse como genuino, auténtico y como quien ha resistido la prueba. Es decir, vamos a ser por Dios probados para que se determine si somos o no genuinos. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Nueva Versión Internacional. Debemos evitar toda forma errónea de interpretación bíblica. Número 1, mencionamos que no debemos hacer interpretaciones alegóricas cuando éstas no se deben interpretar de esa manera. Número 2, no debemos espiritualizar la palabra de Dios cuando la palabra no tiene esa intención. Número 3, no debemos hacer interpretaciones privadas. Número 4, no debemos hacer interpretaciones ambiguas. Y número 5, no debemos hacer interpretaciones bíblicas de manera caprichosa. No debemos, como cristianos ni como pastores, menospreciar el conocimiento teológico, hermenéutico, exegético, bíblico y doctrinal. El pueblo de Israel sufrió debido al abandono de la palabra escrita. Veámoslo. En Oseas 4, 5 y 6. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Las evidencias dicen que ellos, los israelitas, desecharon el conocimiento de Dios y de su palabra, y esto les llevó a un gran juicio en su contra, pero también fue contra su familia. Esta advertencia es también para nosotros hoy. Debemos atender diligentemente a Dios, a su palabra, someternos y tomar la correcta identidad de la iglesia y ministerio que está revelado en las Escrituras. De lo contrario, traerá juicio sobre nosotros y sobre nuestras familias. Preguntas: ¿por qué tantos hijos de pastores drogadictos? ¿Por qué hijas de pastores lesbianas? ¿Hijos de hermanos que son diáconos o hijos de hermanos de la iglesia en las drogas, en el narcotráfico? ¿Por qué? Creyentes secuestrados y muertos por el mal. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es el juicio de Dios sobre una iglesia apóstata, sobre un ministerio que no conoce la verdad doctrinal, que no le interesa, que no la enseña ni la defiende. Arrepiéntete, hermana, hermano, pastor, arrepiéntete, pide perdón a Dios y retoma bíblicamente tu identidad. No haga las cosas de la iglesia y del ministerio algo bajo tu control, a tu manera, a tu gusto, según tus sueños y caprichos. Sométete a lo que Dios espera y reclama de ti. Solamente de esa manera serás legítimamente hijo de Dios, iglesia de Dios y ministro de Cristo. Veamos cuáles son las evidencias de iglesias y ministros auténticos legítimos. Aquí entramos al tema número 4, con las preguntas: ¿quién es un pastor de sana doctrina? ¿Y cuáles son las características de iglesias de sana doctrina? Cuando abordé este tema, lo hice como una respuesta a una publicación de Rafael Hernández, mejor conocido como el Atalaya de Cristo, quien publicó el tema Pastores de sana doctrina idólatras. Debido a esa situación es que tuve que abordar este tema, y estas noticias son de carácter públicas. Los nombres de estos hermanos, de estos ministerios, de estos pastores son públicos. Y al abordar este tema, no lo hago con perjuicios personales para atacar a ningún ministro de ninguna manera, sino por el hecho de enseñar y de exponer directamente las Escrituras. Y son ellas las que nos aprueban o las que nos descalifican.
Quiero decir que las Escrituras tienen la autoridad de descalificarnos como pastores y también de descalificar a cualquier iglesia y a cualquier cristiano que no se somete a la sana doctrina. Empezaremos con algunas preguntas. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Ya sea como pastores que somos de una iglesia local, debemos interpretar de manera correcta las Escrituras, que son las que nos dicen qué hacer y qué no hacer ante determinadas situaciones. Debo aclarar antes de esas preguntas que, número 1, creo en la inspiración divina de las Escrituras. Es decir, creo que todas las Escrituras, los 66 libros, provienen de Dios. Número 2, creo en la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que no necesitamos más, no necesitamos añadirle psicología, ni pragmatismo, ni nada. Las Escrituras son suficientes para todo nuestro quehacer, vida, familiar, eclesial o ministerial. Número 3, creo en la inerrancia de las Escrituras, es decir, que no hay error en ellas. Y número 4, creo en la infalibilidad de las Escrituras, es decir, que son infalibles. Es el máximo tribunal ante el cual nos debemos de someter todos los creyentes y ministros. Si usted no cree en las anteriores afirmaciones, posiblemente sea la razón del por qué rechace la sana doctrina, le tenga fobia y viva su vida cristiana y ministerial de manera tan disparatada. Las Escrituras provienen de Dios. La palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con esto quiero decir que toda la Biblia es útil, necesaria en la proclamación del Evangelio y en nuestra labor de discipulado como ministros del Evangelio. Aunque algunos pastores rechazan el Antiguo Testamento al decir que solo el Nuevo Testamento es su regla de fe, para un pastor de sana doctrina esto es inaceptable. Número 2, las Escrituras, como pastores de sana doctrina, son suficientes para nosotros, aún por encima de la doctrina y opinión de pastores, asociaciones religiosas, seminarios bíblicos y aún por encima de algunos pastores que se ostentan como de sana doctrina sin serlo. Es decir, el lugar que les corresponde a las Escrituras en un genuino pastor de sana doctrina y en una iglesia debe estar muy por encima de, inciso A, su procedencia, es decir, la iglesia y credo donde se convirtió al Señor. Por supuesto, cuando es contrario a esta verdad bíblica. Inciso B, su formación teológica en la asociación religiosa a la que pertenece, cuando tiene dogmas que no son bíblicos. Inciso C, la amistad y compadrazgo con ministros con los que trabaja, cuando enseñan falsas doctrinas y falacias. Con esto no quiero decir que el pastor de sana doctrina es anarquista o que no se somete a autoridad. Por el contrario, su madurez lo llevará a hacer luz en cualquier campo de su quehacer ministerial y le proveerá de las actitudes correctas hacia aquellos ministros e iglesias que se encuentran divagando y sin saber qué hacer ante tanta herejía y apostasía actual. Debido a que no hay error en el contenido de las escrituras originales, debemos hacer dos cosas. Número 1, como ministros, fundamentar nuestra fe en ellas por encima de cualquier otra cosa. Y número 2, fundamentar a la iglesia del Señor en las Escrituras, también por encima de cualquier modelo de mega iglesia o nuevas formas de alabanzas que hacen crecer congregaciones. Somos pastores de sana doctrina y las iglesias que pastoreamos son de sana doctrina. Muchos creyentes dirían que sí, muchos pastores responderían inmediatamente que sí, pero hay evidencias que son respuestas contundentes ante esta pregunta. ¿Cuáles iglesias de sana doctrina son nuestro modelo?
definitivamente son aquellas iglesias de las cuales las cartas del Nuevo Testamento nos dan testimonio. ¿Existen pastores de sana doctrina que son hoy nuestro modelo? Sí, son aquellos pastores que el Nuevo Testamento menciona, como Timoteo, Tito, Tíquico y otros más. Es fácil afirmar, sí, somos pastores de sana doctrina, somos iglesias de sana doctrina. Y algunos hermanos hasta pueden decir nombres de pastores que ellos, en su opinión, consideran que actualmente son de sana doctrina. Número 1, veamos bíblicamente en qué consiste ser un ministro de sana doctrina. Contamos con 3 bases bíblicas que hablan y nos enseñan directamente de este tema. Y es importante notar que están precisamente en las cartas pastorales. Están directamente relacionadas con el quehacer ministerial. Dios providencialmente nos enseña la importancia de la sana doctrina en el ministerio y en la iglesia. Consideremos la enseñanza apostólica hacia un joven pastor, pero también entendamos que sigue vigente esa enseñanza para nosotros, que nos consideramos ministros de sana doctrina. 1 Timoteo 1:10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mediante una exégesis sabemos que la palabra sana en el original idioma griego es hugiaino y significa, se traduce como higiene y se traduce que tengas salud en 3 de Juan 1:2. Lo que no nos han dicho es que originalmente no se refiere a una salud del cuerpo. Juan el apóstol no pretendió hablar de la salud del cuerpo cuando originalmente mencionó esta palabra, sino que directamente estaba haciendo mención a la enseñanza bíblica que debe tener cada hijo de Dios, la cual se menciona aquí como sana doctrina. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan estaba mencionando es la importancia de tener salud doctrinal. En otras palabras, el apóstol Juan estaba diciéndole al amado siervo conocido por el nombre de Gayo: amado, deseo que seas prosperado en todo y que la sana doctrina esté en tu vida, de la misma manera que tu alma es prosperada. Dios quiere que sus siervos y la iglesia estén saludables en cuanto a la enseñanza bíblica. Y esta enseñanza bíblica saludable es la sana doctrina. La otra palabra es didascalía, y en el griego original significa todo aquello que es enseñado en la iglesia como doctrina, instrucción y enseñanza. Esta palabra griega didascalía aparece 15 ocasiones en el Nuevo Testamento y se usa de 2 maneras cuando aparece en los textos bíblicos. Número 1, se usa para referirse, por un lado, a lo que se enseña en la iglesia, la doctrina, a los postulados de la fe cristiana. Y número 2, se usa para referirse al acto propio de enseñar la palabra de Dios, es decir, la acción, la enseñanza pública. El diccionario enciclopédico Vine
dice que significa aquello que es enseñado en doctrina y se traduce en todos los textos bíblicos como doctrina, enseñanza e instrucción. Menciona algunos textos bíblicos como Mateo 15:9, Marcos 7:7, Efesios 4:14, Colosenses 2:22, 1 Timoteo 1:10, 4:1, 4:6, 6:1, 6:3, Tito 1:9, entre otros. La sana doctrina no es algo nuevo. La enseñanza de la sana doctrina no es una enseñanza de ninguna manera nueva, aunque esto para muchos hermanos y pastores hoy lo es. De hecho, la sana doctrina fue legítimamente una enseñanza apostólica desde el primer siglo de la era cristiana. Tito 2, la palabra de Dios dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En las cartas pastorales vemos cómo el apóstol Pablo enfatizaba a los pastores Timoteo y Tito que predicaran, que enseñaran la sana doctrina, además que se opusieran en contra de aquello que fuera una amenaza para la sana doctrina, por el peligro que ya representaban desde aquella época los falsos maestros. En 2 Timoteo 4:3, la palabra de Dios dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán, del idioma griego anekomai. Esta palabra griega, su significado es sostener arriba algo en contra de una cosa y así soportar. Por lo tanto, lo que este texto bíblico profético del apóstol Pablo hacia nosotros, los futuros creyentes, él afirmó y dijo, no soportarán la sana doctrina, debido a la oleada de falsos maestros. Y número 2, por el abandono de la fe, concupiscencias de esos falsos maestros. Pero ese abandono es debido a la comezón de los creyentes, de los pastores, por el deseo de querer oír cosas nuevas, diferentes, novedosas. Entonces este texto debemos interpretarlo así, porque vendrá tiempo cuando no van a sostener en alto la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Proféticamente se anunció que los creyentes de este tiempo no iban a sostener en alto la verdad, que no la iban a considerar fundamental, importante, que no se iba a cuidar, velar, vigilar por la sana doctrina que se siguiera enseñando en la iglesia. Pablo el apóstol profetiza que la iglesia y ministerio no tendría la capacidad de sostener en alto la sana doctrina. A manera de experimento, usted puede mencionar iglesias, nombres de iglesias y de pastores que están sosteniendo en alto la doctrina. ¿Cuántas iglesias y cuántos pastores conoce usted que sostienen en alto la doctrina? ¿Acaso la mayoría de iglesias y pastores hoy no ignoran totalmente lo que la sana doctrina es? Consideremos la amonestación del apóstol Pablo y veamos las respuestas a esa amonestación. En Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí enumeré 6 cosas. La primera pregunta es ¿cómo? Número 1, ¿cómo? ¿Cómo van a invocar a Dios? Número 2, ¿cómo van a creer en Dios si no lo han escuchado? Y número 3, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique?
Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y número 5, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Muy buena pregunta. ¿Cómo predica toda esta generación de nuevos predicadores que Dios nunca ha llamado a predicar? Que Dios nunca los ha enviado. Puras herejías, doctrinas de hombres, apostasía, hasta esoterismo. Aleluya. Muchas invocaciones de iglesias y ministros hoy parecen más esoterismo que oración bíblica. Lo que enseñan y creen tanto iglesias como ministros está en gran medida contaminado, y la exposición del evangelio que actualmente se predica está lamentablemente adulterado. ¿Por qué? Este texto nos da la respuesta. Dios nos lo había anunciado con anticipación, que las iglesias y ministros que vendríamos después no seríamos capaces de sostener, preservar, enseñar, defender, ni proclamar la sana doctrina. Y solamente vas a recibir como respuesta conceptos vagos, no bíblicos, de lo que es la importancia de ser iglesias y ministros de sana doctrina. En el año 2009 prediqué y compartí este tema en la congregación. ¿Qué es la sana doctrina? Y un pastor de la región le preguntó a uno de los ancianos de la iglesia: ¿qué clase de iglesia son ustedes? A lo que nuestro hermano respondió: somos una iglesia de sana doctrina. Y el pastor le dijo: ¿qué es eso? Voy a venir para platicar con usted para que me explique qué es la sana doctrina. Este pastor es muy dado a la milagrería y a las experiencias místicas, a promover las emociones y a postularse como un predicador con unción. Y así como él, muchos hermanos y pastores creen que la unción y el poder de Dios consiste en soplarle y tumbar a la gente para que se caiga, y que esas son evidencias del poder de Dios. Otros oran para que les crezcan los pies, para que les salgan muelas de oro o de plata, según ellos, y promueven todo tipo de supuestos milagros, aún como la famosa lluvia de oro. Están estos hermanitos y esos predicadores igual que los judíos, aquellos a quienes Cristo censuró por ignorar las Escrituras y el poder de Dios en Mateo 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En el año 2009 formamos una alianza de sana doctrina en la comarca lagunera. Fuimos originalmente 5 pastores los que iniciamos. Luego se unieron otros y apoyaron una campaña de 3 noches en el Estadio Rosa Laguna de Gómez Palacio, Durango. Simultáneamente hicimos un seminario para pastores y líderes en el Hotel Marriott de Torreón, Coahuila, por 2 días. El conferencista fue el doctor Antonio Bolaines. Tenemos las imágenes del evento y los videos con el doctor Bolaines y los pastores que organizamos este evento. Mediante esta confraternidad ministerial de la Laguna, quisimos en ese tiempo hacer fuerza, ya que nuestra querida comarca se ha ido llenando de ministerios e iglesias herejes y apóstatas como el G12, la Nueva Reforma Apostólica y muchas otras que actualmente han cobrado fuerza y ocasionan grave daño a las iglesias en nuestra región. Comento esta experiencia ministerial que nos dejó esta alianza en cuanto a la sana doctrina. El evento que tuvimos con el doctor Bolaines tuvo éxito. Si por éxito queremos decir que tuvimos una excelente convocatoria en el estadio, lleno, pastores estuvieron ahí, en el Rosa Laguna, las 3 noches, el seminario Marriott estuvo lleno también, pero hay pastores que se sienten de sana doctrina, pastores que creen serlo, pero por las evidencias que encontramos en ellos, en realidad no son de sana doctrina. Ya que en la marcha voy a comentar una experiencia en esa alianza de sana doctrina. En una de las reuniones de planeación para ese evento, los pastores estábamos discutiendo si debería o no tocar un grupo local de la región que es muy famoso. Otros pastores y su servidor nos oponíamos a que ese grupo tocara por la clase de música mundana que maneja, por su pragmatismo, por su sensualidad. Pero otro pastor los defendía y finalmente logró que se quedara ese grupo a tocar el evento. Tuvimos muchas diferencias como pastores, ya que veíamos las cosas de diferente manera, percibíamos la sana doctrina también de manera diferente,
y en consecuencia actuamos diferente. Solamente pudimos hacer ese evento juntos como confraternidad de sana doctrina. Lo más grave sucedió cuando ese pastor en una de las reuniones dijo, al momento que tomaba las hojas donde estaba nuestra declaración de fe por un lado y por el otro una larga lista de doctrinas heréticas que rechazamos. Si esto es lo que nos divide, dijo él, tirémoslo. Hagamos las cosas sin tomar en cuenta esto, al momento que señalaba el credo y las doctrinas que rechazábamos como miembros de esa alianza ministerial de sana doctrina. Definitivamente ese pastor es un neófito y un ignorante de las Escrituras, además de que no valora en lo más mínimo la sana doctrina. Otro pastor también de aquí mismo de la región dijo, tengo por basura la sana doctrina. Esto es muy grave y más en la vida de alguien que dice ser pastor. Dudo mucho que esos pastores los haya llamado y puesto Dios en el ministerio. Pero ahí están ellos haciendo su trabajo a su manera pragmática, ecuménica y esotérica, buscando lo suyo. Cuando no tenemos un modelo bíblico de lo que la sana doctrina es y del valor de la misma dentro del ministerio de la iglesia, es fácil divagar, dar lugar a conceptos diferentes y a herejías claras y a no estar de acuerdo. Ahora lo entiendo mejor. La confusión existe hoy al creer que un pastor que maneja constantemente la apologética, eso lo convierte automáticamente en un pastor de sana doctrina. No necesariamente es así. De hecho, puede ser todo lo contrario, ya que también puede tener sus herejías. Actualmente existen pastores que se han hecho famosos denunciando a ministerios, a pastores herejes y apóstatas. Asimismo, denunciando a cadenas de televisión, entre comillas, cristianas, quienes lucran con la fe y que enseñan un evangelio diluido y perverso. Y sus seguidores de estos ministerios piensan que esos pastores y que esas iglesias son de sana doctrina. Pero esto no necesariamente es así, ya que muchas veces estos mismos pastores apologéticos que denuncian, solamente denuncian a quienes les conviene. No denuncian a sus amigos, a sus compadres, tienen sus propios becerritos, a los que defienden y justifican. Manejan una apologética parcial.